Continuamos con nuestra programación del enfoque de la mañana. Como cada viernes tenemos al licenciado José Vázquez, al historiador de la provincia. Hoy nos trae un tema muy interesante para nosotros y también para las personas que nos ven desde esta plataforma de la voz trinitaria. Causa y consecuencia de la Revolución Rusa. Debemos también de saludar desde esta tribuna a nuestro querido José Sandoval, que siempre sintoniza el programa cada mañana. Él está de vacaciones, señores. Pronto lo vamos a tener aquí, junto aquí con nosotros, llevándoles y dándoles las informaciones importantes a ustedes. Así que un saludo fraternal, Sandoval, y de este lado se le quiere mucho aquí en el enfoque de la mañana. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, Rafael. Buenos días, Miguel. Buenos días, pueblos dominicanos y televidentes y radioyentes que nos siguen. Yo me uno a las felicitaciones a Sandoval por el privilegio de estar disfrutando unas vacaciones que yo sé que las está aprovechando. Desde aquí nos unimos a la alegría que representa ese merecido descanso para que luego lo tengamos reincorporado con nuevas energías para hacerlo como él sabe hacerlo. Solo sabe hacerlo bien. Así que lo felicitamos. Y hoy hay un acontecimiento extraordinario para los municipios, para la estructura de este cabildo, que hoy está de cumpleaños nuestro alcalde Manuel Jiménez. Así y también nos unimos al regocijo por este nuevo aniversario y le deseamos que los cumpla en alegría, en salud, para que siga contribuyendo a la transformación de la municipalidad, para que siga contribuyendo a la dignidad y al asentamiento de esta ciudad para la cual trabajamos. Así que nuestras felicitaciones. Bien, Ruth, el tema de hoy es un tema de interés capital para comprender la evolución del mundo en términos político, económico, social y cultural en el segundo decenio del siglo XX, ¿verdad? Poco más del tercer lustro del siglo XX, la Revolución Rusa. La Revolución Rusa constituye un factor determinante en la redefinición, en el rediseño del ordenamiento geopolítico y geoestratégico en el mundo, siendo la base para que el mundo se dividiese en dos partes, en dos polos, este-oeste, y se rompiese la unipolaridad que se reafirma unos 20 y tantos años después con la Segunda Guerra Mundial, en que se consolida esta bipolaridad a raíz del triunfo de los rusos y Occidente sobre el nazismo, sobre Alemania nazi. Antes de hablar del hecho de la Revolución Rusa en sí, me parece que es pertinente ver el escenario, ver el contexto histórico en que esto se produce. Rusia era un país
relativamente medieval, un país relativamente atrasado a pesar de todas las riquezas materiales, a pesar de todas las riquezas mineras en el subsuelo, en carbón, en petróleo, en gas natural, agricultura y todo lo que representa riqueza en sí. Pero Rusia fue dirigida de manera despótica durante más de 3 siglos por la familia Romanov, que estuvieron encabezados por los zar. Unos 20 monarcas del zarismo estuvieron dirigiendo este país desde el año 1613 hasta el año 1917, en que triunfa el pueblo, en que triunfa una visión democrática del poder, en que triunfa el socialismo, con Vladimir Ulyanov Lenin a la cabeza, y entonces la historia tuvo que ser dividida en un antes y un después. La Revolución Rusa tiene que ser entendida en términos de factores internos y externos que la determinaron. Entre los factores internos hay varios. Primero, el régimen de represión, el régimen de oprobio, régimen despótico de persecución, muerte, encarcelamiento y exilio a que estuvo sometido el pueblo, los trabajadores, bajo una conculcación de derechos, bajo una supresión de todos los derechos políticos a los ciudadanos. La presencia del Partido Democrático Socialdemócrata ruso en el escenario, que fue capitaneado mayoritariamente por los bolcheviques, luego de una serie de contradicciones entre mencheviques y bolcheviques. Bolchevique significa mayoría, en la que se alistó el pueblo para llevar a cabo una revolución popular que transformara las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de aquella sociedad medieval en que el zarismo la tenía sometida. Los mencheviques estaba representado por una intelectualidad, una nobleza, una burguesía que se oponía a la violencia como medio para desalojar al zarismo, para desalojar a la familia Romanov del poder. La familia Romanov es una familia de origen lituano que, como decíamos, gobernó a Rusia desde 1613 hasta que fueron desalojados violentamente en 1917 a partir del triunfo de la revolución, siendo asesinados esta familia de manera sumaria. Fueron asesinados el zar Nicolás II, introdujo elementos conflictivos y contradictorios, no solo en el plano de frente a la oposición política que le adversaba, sino también encabezó un proceso de escisión, de división en el plano de la nobleza, en el plano de la oligarquía gobernante. Es decir, Alexis, el hijo a quien le correspondía el trono en Rusia, era un muchacho enfermo, era un joven con problemas congénitos. Y Grigori Rasputin, un individuo que se autoproclamaba con poderes sobrenaturales, con poderes curativos divinos, de origen divino, un curandero, un vidente, se ofreció para curarlo. La zarina, la esposa del zar, de Nicolás II, pues fue convencida y lo introdujo en el seno de la familia. Esta trivialidad, este modo de manejarse la familia monárquica, la familia real, la familia dinástica, fue vista por la nobleza, la sangre azul rusa, como un acto de rabalización, como un acto de trivialización y de banalización del gobierno, del régimen, por lo que se produjeron confrontaciones
que culminaron en la división de las élites gobernantes. Este fue un factor coyuntural que contribuyó decisivamente al debilitamiento de las estructuras dinásticas de aquel régimen de oprobio, de aquel régimen despótico, y facilitó la situación a los bolcheviques, al partido de Vladimir Lenin, de Stalin, de Trotsky y demás líderes socialistas para llevar a cabo el triunfo de esta revolución. Entonces, hay otro factor interno que contribuyó al descrédito del régimen zarista, la familia Romanov, y fue la derrota propinada por los japoneses en la guerra librada entre el año 1904 y 1905, que paradójicamente la perdieron los rusos. Esto fue un factor de descrédito y de desinflamiento del poder zarista, que se sumó a las contradicciones internas que ya tenían, además de la presión popular en este proceso revolucionario que encabezaban los bolcheviques y que dieron al traste con su derrocamiento. ¿Cómo entra Rusia al escenario de la Primera Guerra Mundial? Hubo una serie de contradicciones en el seno de la clase dominante del zarismo y los revolucionarios para entrar a la Primera Guerra Mundial, pero la mayoría se impuso y esta se convierte en una guerra popular que, pese a el saldo terrible, trágico, de millones de muertos en esta Primera Guerra Mundial para Rusia, los rusos se impusieron. Los rusos triunfaron y a partir de ese momento el mundo se recompuso en términos de su mapa geopolítico, geoestratégico. La influencia de Rusia a partir de ese momento y a partir de los principios del socialismo, del comunismo y de la internacional social, de la internacional comunista, fundada por Vladimir Lenin y desmantelada por Stalin, hay que decirlo, argumentando que ya no era necesario mantener esta incidencia de Rusia en el mundo a través de la actividad política, porque ya cada país estaba consolidado y podía autogestionar el proceso de emancipación y de independencia. Esto entró en contradicción con León Trotsky, que sin embargo resultó uno de los vencidos como otros muchos. Y el final de Trotsky lo conocemos, que fue asesinado en el exilio, luego de ir al exilio turco en Estambul, y donde no podía ni siquiera visitarlo. Sus amigos del Kremlin, quienes osaron en visitarlo, pagaron con su vida, porque el espionaje ruso, los servicios de inteligencia rusos de la KGB siempre han sido bien sofisticados desde la revolución para acá, y Trotsky finalmente resulta muerto a raíz de estas contradicciones suscitadas en el seno del Partido Comunista, y fue asesinado en México a partir de Mercader, un español, un mercenario español, le quita la vida de un piquetazo, de un hachazo en México. Pero con esos acontecimientos fue la aparición de los partidos políticos. Sí, en Rusia específicamente, la caída del zarismo dio lugar a la consolidación de los partidos políticos de oposición, que también se convirtieron en partidos políticos únicos. Es decir, un partido político único, el Partido Comunista Ruso. Pero desde la oposición, Vladimir Lenin logró dirigir la voz cantante hasta que el Partido Socialdemócrata consigue elevarse como una opción de poder, pero
tomando en cuenta lo que mandaba el escenario, porque el escenario lo que demandaba era una rebelión en contra de este régimen despótico, que de otra forma el zarismo, la familia Romanov, no iba a ser desalojada del poder. Hay dos figuras estelares en este escenario imperial de unos 20 monarcas que son sobresalientes y que se le menciona por sus hazañas, y hay una en el anecdotario de sus regímenes hay elementos que resaltar. Pedro el Grande, Pedro I, que asume el poder en 1689, se dice que es el monarca que contribuyó a una obra más visible, más notoria, de mayor trascendencia en ese imperio, pero evidentemente que estaba corrompido, estaba lleno de ínfula, de poder, en esta visión absolutista con que se ejercía el poder, e hicieron cosas increíbles, como a Pedro el Grande se le atribuye la práctica de coleccionar enanos, ¿verdad? No sé con qué objetivos, pero coleccionar enanos. A Catalina la Grande, se le endilga la práctica, el hábito, el deporte de coleccionar amantes. Eso sí que es una condición muy consustancial al poder, porque el poder corrompe y el sexo y el poder están íntimamente relacionados. Y eso lo sabemos no por lo que ocurrió allá en aquellos imperios, sino aquí, en el traspatio, en el país. Lo sabemos que los regímenes despóticos, y no tan despóticos, los déspotas ilustrados, cuyo paso por el poder es muy reciente, también asocian el sexo al poder y al placer. Entonces, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahí se puede decir que a través de ese método fue que surgió la lucha, o sea, nace la lucha de las huelgas, a través de ese método de lucha. Bueno, Rusia enseñó a luchar de alguna manera. Rusia representa una escuela de resistencia del proletariado, de los obreros, por sus derechos que estaban suprimidos, que estaban conculcados por el zarismo, pero que a la luz de este proceso de resistencia encarnizada, en la que la política jugó un papel determinante, pues la resistencia obrera en contra de los patronos, en contra de los abusos, en contra de los atropellos, pues trascendió más allá de la frontera de la Rusia. Es un país inmenso, un país con más de 17 millones de kilómetros cuadrados, un país de unas riquezas enormes, un país que estuvo dominado de manera abusiva, de manera despótica, durante, como ya decíamos, más de 3 siglos. La entrada de Rusia a la Primera Guerra Mundial es un hecho determinante para definir esta guerra. ¿Cuál fue el factor positivo, el factor determinante que provocó la Primera Guerra Mundial? Fue que el Imperio Austrohúngaro tenía un poder extraordinario, sobre todo en la zona de los países de la Yugoslavia. En una visita que hizo el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, era un militar, se dice que era uno de los hombres más ricos del mundo. Francisco Fernando fue a hacer una supervisión militar a Sarajevo. Sarajevo, al igual que los demás pueblos que integraban los países eslavos,
como Bosnia, Herzegovina, Montenegro, ¿verdad? Y Serbia, estaban yugulados, estaban sometidos por el imperio austrohúngaro. Y un serbio da muerte a Fernando, al príncipe Fernando, lo cual provocó una hecatombe a nivel europeo y luego a nivel mundial. Era un terrorista serbio joven de nombre Gavrilo Princip. Gavrilo Princip era un joven, se describe como de origen depauperado, de origen humilde, pastor de ovejas, se dice, campesino. Yo no diría que producto del resentimiento, sino producto de la indignación que provocaba la subordinación, que provocaba la opresión a que estaban sometidos por este imperio, pues lleva a cabo un acto que puede describirse como un acto de locura, porque si bien es cierto, esto le cambió la faz al mundo, esto cambió la perspectiva, esto cambió el ordenamiento político europeo y del mundo, y de otra manera también iba a ocurrir, pero yo me imagino que si hubiese encontrado quien lo aconsejase, no acomete en contra de este príncipe, porque esto llevó al mundo definitivamente a la guerra. Naturalmente que esta no es la causa de la guerra, esta no es la causa como proceso, no es la causa estructural de la Primera Guerra Mundial, pero es, como se dice, la gota que rebosó la copa, en función de la cual reacciona las autoridades del imperio austrohúngaro, que tenía una estructura bastante ya en capa caída. Le correspondía el trono al tío de este príncipe asesinado, Francisco Fernando, y había renunciado a los derechos, y también había renunciado su hijo, y eso le abrió las puertas al príncipe Fernando para acceder a una posición que nunca llegó a disfrutar, y que en cambio su muerte fue la causa de esta conflagración. El asesino del príncipe también murió en la cárcel, fue asesinado, en lo cual representa un elemento muy propio, típico de estos procesos de confrontación y de extrema intolerancia. Además, atreverse a matar a un príncipe representa una osadía que tiene que ser escarmentada de la manera más drástica. Hay un elemento en esto de la familia Romanov muy interesante, que llama poderosamente la atención. El curandero aquel, el vidente Grigori Rasputin, fue asesinado. Y ese fue un factor que contribuyó a deprimir, que contribuyó también a desinflar la preeminencia de la familia imperial, porque se trataba del médico de la primera dama, se trataba del médico del hijo de la primera dama, y se trataba del hombre de confianza al que ella le había dado acceso a la familia real. En definitiva, la Primera Guerra Mundial es un evento que va a contribuir a cambiarle la perspectiva al mundo, el sentido de la justicia social, el sentido de la justicia económica, el sentido de la distribución de las riquezas, pues se va a modificar drásticamente. Rusia no
sería a partir de ese momento el régimen modélico al cual se debía seguir como paradigma ejemplar, pero sí sirvió de base para constituir un muro de contención, para constituir un freno en contra de la tentativa de Occidente de subyugar, de continuar llevando a cabo un proceso colonial que tenía arrodillado al mundo. Entonces, la Revolución Rusa, que en el calendario gregoriano que rige para Occidente se conmemora en el mes de octubre, ocurrió en realidad según el calendario juliano, que era el que regía para los rusos, ocurriría según algunos cálculos durante el mes de noviembre, específicamente el 5 de noviembre. De todos modos, la Revolución Rusa es un evento que junto a la Primera Guerra Mundial representa un antes y un después en la lucha del mundo por la libertad, por la democracia, por los derechos de los trabajadores, y a partir de ese momento el mundo jamás se ha detenido en este proceso de resistencia por los derechos sociales, por los derechos políticos, por los derechos gremiales frente a los estados y a los patronos que los oprimen. De manera que la Revolución Rusa es un evento para rememorarlo con justificada razón por todo lo que representa, tanto para los rusos, a partir de la ruptura de las cadenas de la opresión del despotismo con la familia Romanov, que pagó con la vida, ¿verdad?, todo el oprobio que había representado su régimen de más de 300 años, de más de 3 siglos, y condujo al mundo a un nuevo estadio político en el que, si bien la democracia no ha brillado necesariamente por su presencia, pero ha representado un mecanismo de contención, ha representado un medio de resistencia, o más bien un referente para que el mundo resista a través de todas las organizaciones del ala izquierda, izquierda democrática, del ala irreverente frente al poder, y que han tenido la Revolución Rusa como una referencia ineludible en este proceso. Bueno, ya después de haber escuchado ese tema tan importante que es la causa y consecuencia de la Revolución Rusa, vamos a despedir el programa por hoy, y el lunes volvemos con informaciones fresquecitas. Así que tengan un fin de semana, y antes de irnos, felicitar de nuevo a nuestro alcalde Manuel Jiménez, que cumple años en el día de hoy. Así que el Ayuntamiento Santo Domingo Este es muy buena fecha que cumple años, fin de semana. Sí, regocijada porque nuestro alcalde cumple años hoy. Así que nos vemos el lunes, si Dios lo permite.